Vamos entonces a iniciar con nuestra clase de química. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver unas diapositivas. Y pues adicionalmente voy a preguntarles para confirmar si me escuchan bien y si ven bien la pantalla. ¿Listo? La única manera de interacción en este momento, en esta modalidad virtual es mediante el chat, pero sí hay interacción. ¿Listo? Elmis, muchas gracias. Ha estado muy pendiente. Muchas gracias. Esa es la idea. Es posible que ustedes tengan dudas, ¿cierto? Que ustedes tengan dudas acerca pues del tema que estamos viendo. Entonces les voy a pedir el favor de que la pregunta que tenga, que se le venga a la cabeza, de acuerdo pues al interés que le coloque el estudiante a la clase, pues por favor realícela, ¿cierto? Haga la pregunta porque finalmente el servicio por el que al que ustedes están accediendo básicamente es eso, es la resolución de dudas de la temática que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, como les decía, mi nombre es Leonardo Castaño. Vamos a ver entonces la clase de química, ¿cierto? Que hace parte de las ciencias, porque veníamos viendo biología, dentro de ciencias veníamos viendo biología, pero pues ahorita digamos que básicamente lo que vemos es química, tanto en décimo como en 11. Se ve, digamos que química, hay dos enfoques diferentes, sin embargo, eh, desde donde iniciamos va a servir de base para el conocimiento de esta ciencia, porque la química es una ciencia, al igual que la biología, al igual que la matemática, ¿cierto? Entonces tenemos así grandes divisiones de la ciencia matemática, física, la química, la biología, es la que se denominaría ciencias puras, ¿cierto? La química, la física, la geología, ¿cierto? El estudio de la Tierra, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y dentro de esas también hay divisiones. La química es también muy grande, así como la biología puede estudiar la parte de la botánica, ¿cierto? La parte de la ecología, la parte que tiene que ver con los animales, la parte que tiene que ver con los ecosistemas, ¿cierto? Y hay muchas divisiones hoy en día. La biología no solo es estudiar la planta o un animal, sino hoy en día hay mucho avance en ese estudio. Al igual la química también entonces tiene diferentes divisiones, ¿cierto? Entonces ahí uno puede encontrar que está la química orgánica, la química inorgánica, está la química analítica, está la química de metales, está la bioquímica, ¿cierto? Y hay muchas más divisiones después de ahí para allá, hay bastante campos de estudio. Y nosotros lo que vamos a ver pues son las nociones básicas o las nociones principales de la química, ¿listo? Quizás de pronto las personas que llegaron de último, les recuerdo escribir su nombre en el chat para la asistencia. Entonces, mire, la química, hay un concepto, ¿cierto? Un concepto general, es una ciencia natural y estudia la materia, por eso aquí la definimos, la materia, pero no solo qué es, sino cómo se comporta, cómo reacciona. Ahí ya es otra palabra técnica de hablar de reacción, ¿cierto? Uno dice reacción química. Entonces, ¿qué es la materia? Si la química estudia la materia, ¿qué es la materia? Se define como es todo lo que tenga masa y que ocupa un cuerpo en el espacio-tiempo. Aquí decía espacio, pero según la teoría de la relatividad del espacio y el tiempo es uno solo, es una sola cosa.
Y todo lo que ocupa un espacio en ese espacio-tiempo y todo lo que tenga una masa se denomina materia. Materia. Primer ejercicio que vamos a realizar es que les voy a decir o a preguntar. Cuando estábamos en presencial es mucho más rápida la participación. En este momento, pues no, solo es que hagan el ejercicio allá mental, piense lo más grande que usted pueda imaginarse, ¿cierto? Y piense también en lo más pesado y luego piense también en lo más pequeño, ¿cierto? Ahí vamos, ya van tres cosas pensadas. Y luego piense en algo que no se ve, pero que usted sabe que existe. Díganme eso que, a eso sí, ya por el chat. Algo que no se ve, pero que sí existe. En el chat, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, por aquí, por ejemplo, Carlos dice el aire. Muy bien. Valentina, el virus, los virus. Muy bien, muy bien. Edna, el aire, el aire. Karen, el aire, Saray, Elvis. Juan Miguel, los átomos. Bien. Cristian David, entonces la materia, pero pues la materia ya dijimos que es todo, ¿cierto? La materia puede ser un lápiz y pues el lápiz yo sí lo veo. Esa no era la pregunta, ¿cierto? Mabel dice el aire. Muy bien, Franelis, Brandon dice el oxígeno. Vea, yo sé que existe y no lo veo, muy bien. El oxígeno que está contenido en el aire. Muy bien, Carolina. Karen otra vez. Las células. Mabel dice las neuronas, muy bien. Nicole, Jefferson. Ah, mire, muy interesante. El sonido. Muy bien. Michelle, muy bien. La energía. Viviana, las bacterias, el virus. Frangelis, el gas. Listo, muy bien. Todo eso es materia, ¿cierto? No, mire, nosotros respiramos, inhalamos, qué rico oxígeno, ¿cierto? Y está ahí. Básicamente, la respiración no es que sea tan eh, espontánea que digamos, ¿cierto? La respiración tiene una parte consciente y una parte inconsciente, ¿cierto? De lo contrario, cuando dormiríamos no respiraríamos, sino sería un desenlace fatal, ¿cierto? Desenlace de muerte. Sin embargo, está ahí, el aire está ahí. ¿Qué decían el oxígeno? Sí, el oxígeno está contenido en el aire, que no es lo que, en su proporción, el oxígeno no es lo que más, en mayoría no es lo que forma el aire. El aire está conformado en su mayoría por otro gas, porque decían por ahí, no, los gases, ¿sí? Hay otro gas distinto al oxígeno que se llama el nitrógeno. Y el nitrógeno está en una proporción, imagínense, del 79%. El 21% aproximadamente, bueno, el nitrógeno 78% de un 100%, 78 es nitrógeno, 21 es oxígeno, es una proporción bien pequeña. Y ese otro 1% para completar el 100% son otros gases, son otros elementos. Entonces el oxígeno no es el más importante. Listo, sepan ese dato es importante. ¿Cómo está constituido el aire que respiramos? 78% nitrógeno, N, nitrógeno, 21% O de oxígeno y el resto otros gases. ¿Listo? Para que lo sepan. Listo, aquí hay una pregunta. Díganme, respondan sí o no. ¿Listo? Solo eso, sí o no. La materia, hablando de la materia, ya definimos que la materia tiene masa y ocupa un espacio y un tiempo. Algo que yo sé que existe, no lo dijeron, miren, algo que yo sé que existe y que no se ve. Los pensamientos, repito, los pensamientos. Los pensamientos son materia, de acuerdo a la definición de materia, sí o no. Respondo. Es una pregunta que da para algo que se denomina, bueno, hay una gran división entre los estudiantes. Por ejemplo, Saray dice sí, Karen dice no, Viviana dice no. Narly dice sí, Carlos dice sí, Elvin dice sí, Cristian dice no, Mabel dice no, Brandon dice sí. Sí, ustedes pues están viendo en el chat, ¿no? Entonces están muy divididos, muy divididos.
Pues uno tiene que ir a llegar a mirar, espere, ¿los pensamientos son materia? Sí o no. Pues no sé, venga, ¿qué es materia? Ah, que si tiene, es todo aquello que tiene masa. Un pensamiento tiene masa. ¿Cuánto pesa un pensamiento? Respondan, ¿cierto? Si tiene la respuesta. O ocupa un espacio en el espacio-tiempo. ¿Qué espacio ocupa un pensamiento? ¿En dónde está y cuánto pesa? ¿Cierto? Entonces, es una pregunta que nos lleva quizás a filosofar, ¿cierto? Mire, en eso se divide, o es una gran diferencia entre la filosofía y la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es exacta. Mira, así como les decía ahorita, la ciencia es como la matemática, la química, la física, la biología, todo es exacto. Eso no aplica algo que se llama el método científico. Y el método científico es aquel en donde se genera conocimiento a partir de la comprobación de los hechos científicamente, racionalmente, y ahí es donde llegan los experimentos. Vamos a hacer un experimento para saber si sí o si no. ¿Cómo se comporta? ¿Qué pasa si coloco unas mentas en 10 mentas en un litro de Coca-Cola y luego lo tapo, ¿cierto? Se explota al final, ¿sí? Se comprobó entonces que hay una reacción, es comprobado, ¿cierto? Se escribió y se repitió en 10 países ese experimento y en los 10 países la botella explotó, ¿sí? Esto es lo que se denomina el método científico, comprobación. Y es muy distinto a la filosofía. La filosofía y las ciencias humanas utilizan otros métodos, ¿cierto? Utilizan otras maneras de hacer, de generar conocimiento, pero por lo general se basan en argumentos, ¿cierto? La mente es muy flexible en ese sentido. Mientras que aquí podríamos llegar a decir, pues que depende, ¿cuánto pesa un pensamiento? Pues imagínese, haga de cuenta, pues depende del pensamiento, ¿no? Si lo tiene a usted atormentado o atormentada un pensamiento, que lo que pasa es que estoy en el trabajo y, pucha, me llaman a decirme, oiga, que es que el recibo de la luz estaba para pagar el viernes y hoy es lunes. Pues madre, me van a cortar el servicio de la luz, ¿sí o no? Ese es un pensamiento grande. ¿Y cuánto pesa? Pues bastante en su mente, pero vaya y pese esto en una báscula, en una balanza. No es posible. ¿Listo? Por eso digo que es una pregunta que lleva a la filosofía, ¿verdad? Es decir, no todo tiene una respuesta racional y está bien. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así como cuando estudiábamos la biología, o cuando se estudiaba la biología, decían, mire, es que para hablar de biología hay que hablar de la célula. Sí, es definitivo. Para hablar de la química, pues hay que hablar del átomo. ¿Listo? Y entonces el átomo, eso que decían que sabemos que está, que existe, pero que no lo vemos, el átomo es la unidad más pequeña constituyente de la materia, ¿cierto? Pero no es indivisible, quiere decir, se puede seguir dividiendo, ¿verdad? Eso se denomina que no es una partícula fundamental. Las partículas fundamentales son aquellas que no se pueden dividir más. Y ahorita lo que vamos a hacer es un recorrido histórico de cómo es que eh, los científicos postulaban o decían, mire, pues un átomo es así, según mis conocimientos, en esta época de la humanidad, ¿cierto? Eh, ese átomo tiene propiedades de un elemento químico, es decir, cada elemento químico presente en la tabla periódica, cada uno de los elementos tiene propiedades únicas y esas propiedades se las da la conformación atómica que tiene cada elemento. ¿Listo? Entonces no es lo mismo un átomo de oxígeno que un átomo de nitrógeno, como lo decíamos ahorita. Y esta forma es la que uno dice, se la presentan en cualquier lado a las personas y le dicen que es un átomo, ¿cierto? No hay pérdida. Y duró por mucho tiempo este modelo, y eso es un modelo. Entonces, así como existen teorías, también hay modelos. Y un modelo es casi que acercarme a la verdad con las herramientas que tengo, diría un personal de la ciencia, una persona, un científico, ¿cierto? Me voy a intentar acercar a lo que es de acuerdo a el conocimiento racional. Mire, y todo esto se basa al argumento matemático, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un átomo no se puede ver. No se puede. Lo máximo que se puede ver quizás, no sé si tengo una imagen más adelante,
es, hagan de cuenta, una plataforma, ¿cierto? Una pequeña plataforma en donde su fondo es gris y donde está el átomo se ve blanco, pero no se identifica, ¿cierto? No se identifica así como aparece acá, que en el centro hay bolas rojas, bolas azules y alrededor bolas grises. No, no se ve así. Eso es un modelo atómico y vamos a mirar entonces quién lo plantea. Según esto, entonces vamos a empezar a plantear los modelos atómicos. Y desde la antigua Grecia o desde los antiguos conocedores y estudiosos de la naturaleza, se empezó a plantear que la materia estaba constituida así por átomos y que ese átomo era esto, mire, casi como una esfera de acero, ¿cierto? Parece una esfera de acero ahí, como que mire, este es el átomo y esta partícula fundamental de la vida y de toda la materia que existe, ¿cierto? Eh, Sin embargo, mire, esto fue 400 años antes de Cristo, ¿cierto? Hace bastante tiempo. Este modelo, pues, digamos que son las bases para, ¿cierto? No hay que decir que porque no se acerca a la realidad que conocemos hoy en día, no sea importante, porque sin este, digamos que, planteamiento o descubrimiento, porque no es una invención, una cosa es inventarse algo y otra cosa es descubrirlo. Y en cuanto a la naturaleza, en cuanto nos dirigimos o nos referimos a la naturaleza, se tiene que hablar es de descubrimiento. Son científicos, entonces descubren, ¿cierto? Que no es lo mismo que pasa con la tabla periódica. Ustedes saben que existe esos galardones eh, esos galardones del premio Nobel. Y en cuanto a química se refiere, las personas o los científicos que descubren un elemento son acreedores del premio Nobel en su momento, ¿cierto? En su momento hubo muchos científicos que ganaron un premio Nobel por descubrimiento de elementos de la tabla periódica. Sin embargo, hubo otros científicos que crearon elementos, ¿cierto? Entonces se diferencia entre elementos naturales y elementos sintéticos, ¿verdad? Entonces, unos fueron descubiertos, otros fueron inventados. Y en este caso estamos hablando de pues, que aquí se dio un descubrimiento, pues sí, de que había átomo como una partícula pequeña en la materia, pero pues digo que era un átomo. Demócrito dijo, es un átomo indivisible. Quiere decir que no se puede dividir más, es lo más pequeño que hay. ¿Listo? Pasó el tiempo, entonces ya nuestra era, ¿cierto? Ya había pasado Jesucristo. Entonces ya después también del oscurantismo que hubo, de la represión de la iglesia hacia las ciencias, entonces se pudo dar a conocer que este científico, Dalton, propuso que finalmente sí, listo, se retomó los estudios en la materia y en la química, y se dijo, sí, claro, mire, los átomos entonces dijimos que son indivisibles, así como lo había planteado Demócrito, ¿cierto? La materia está formada de estos átomos, y lo que plantea Dalton es que pilas, que cada elemento, ¿cierto? Cada elemento de la tabla periódica tiene átomos distintos, ¿cierto? ¿Y en qué se diferencian estos átomos entre sí? Básicamente en el radio atómico. Aquí hay que hacer claridad que es distinto el radio al diámetro. Pregunta para todos, ¿cuál es la diferencia entre el radio y el diámetro? Sin buscar en internet, solo si lo sabe, si no lo sabe no se preocupe. No, no, no. Listo. La diferencia es que va desde el centro de la ciencia, desde el centro hasta el extremo, ¿cierto? Hasta el extremo de esa circunferencia. Ese es el radio, ¿cierto? Un dato ahí también para que no se lo olvide. Desde el centro hacia el extremo. Y la circunferencia es el doble del radio. Básicamente es una línea que pasa por el centro de esa circunferencia, desde un extremo hasta el otro, ¿cierto? Diámetro, básicamente es esta medida completa pasando por el centro de la circunferencia. Y el radio es la mitad, es decir, desde el centro hasta el límite, hacia cualquiera de sus límites. Quiere decir que el radio de aquí hasta acá es lo mismo que el radio de aquí, si este es el centro exacto, hasta acá, o infinitos lugares, ¿cierto? O infinitos lugares hacia donde se dirige el radio.
Y entonces Dalton dijo, no, pues mire, sí es indivisible, pero resulta que los átomos de oxígeno no son iguales a los átomos del bromo y no son iguales a los átomos de hidrógeno. Y ahí iba entonces el conocimiento de los modelos atómicos. Modelos son que alguien lo planteó, ¿cierto? Se dedicó toda su vida a estudiar, quizás 25 años se dedicó a estudiar la química. Y a los 25 años dijo, mire, según mis conocimientos, las cosas son así, y eso pasa por una serie de evaluadores científicos y dicen, ¿será que esto sí? ¿Será que esto no? Y pasan por, digamos que eso se llaman comisiones de científicos y pues finalmente hacen una publicación oficial y dicen, listo, este señor tiene la razón hasta el momento, ¿cierto? Ya después entonces se da una serie de experimentos, ¿cierto? Ya con la, digamos que con el dominio de la electricidad, ya en el siglo XVII. Entonces Thomson, J. J. Thomson, lo que hace es una irradiación, ¿cierto? De unas partículas, básicamente del átomo, es decir, le va a generar energía a un átomo a ver qué pasa. Y resulta que él se dio cuenta, pues, que los átomos eh, resulta que los átomos, se identificó, espere, que los átomos tienen algo más pequeño, ¿cierto? En ese sentido, aparecen las partículas sub, ¿cierto? Por debajo, subatómicas, partículas subatómicas. Y dentro de esas partículas subatómicas, entonces se identificó que hay partículas tanto positivas como partículas negativas. J. J. Thomson dice que el modelo, o lo platea, digamos que ese es el dibujo del modelo de J. J. Thomson, es como un pudín de pasas. Mire, básicamente en nuestro idioma es como una natilla con pasas, con uvas pasas, ¿cierto? La natilla con carga positiva y las uvas pasas con carga negativa. Esas eran las partículas subatómicas hasta el momento, ¿cierto? Desarrolladas hasta el momento. Ahí entonces, ¿qué se avanza? Y en conclusión, ¿qué se puede decir? Pues que el átomo ya no es indivisible, el átomo sí se puede dividir más. Y aparte de eso, está cargado eléctricamente por la misma naturaleza del experimento que se hace, ¿cierto? Se identifica que son partículas positivas y partículas negativas. Y esto va pues de la mano con el conocimiento que se está desarrollando en la electricidad en ese momento, en 1895. Entonces, no se les olvide esas figuritas y es el apellido. Mire, Thompson, pastel de pasas, ¿cierto? Perdón, cubín de pasas, o natilla con pasas, ¿verdad? En donde lo que es el fondo del átomo es positivo y las partículas negativas están regadas como un polvo. Resulta que con el paso del tiempo, mira, aproximadamente esto fue 3 para 900 y 7, 10 años después, mire, muy cerca. Entonces, otro europeo de apellido Rutherford, aquí lo que identifica es que, espere un momento, realiza un experimento muy similar, ¿cierto? Hacia unas partículas de, no mejor, hacia un material, ¿cierto? Que contiene átomos y le irradia, ¿cierto? Le hace llegar partículas positivas. A ver qué pasa con esas partículas positivas. Suponiendo que el modelo atómico, mire, ahora ya cambia así. Suponiendo que este modelo atómico ahora es así, se identifica que esas partículas positivas, algunas siguen derecho, no pasa nada. Aquí obviamente hay un receptor, desde aquí para las partículas, atraviesan la lámina de oro, ¿cierto? Algunos. Y aquí se sensa, ¿cuántas? Es como, aquí está la diana y lo que no le pegó llega ya a la montaña, ¿cierto? Entonces, algunas siguen derecho, resulta que unas se desviaban al irradiar. Entonces sensaba caer, sensaba, uy, espera, hay unas que tienen esta dirección, hay otras que tienen esta otra, este otro ángulo, esta angulación, y hay unas que no llegaban, resulta que se estaban devolviendo, ¿cierto? Entonces se logra identificar que al irradiar partículas positivas, ya se sabía en ese momento que las partículas negativas se repelen con las partículas positivas, perdón, las partículas iguales se repelen, ¿cierto? Y las partículas distintas se atraen. En ese sentido, al hacer irradiar partículas positivas, se identificó que en el centro, que se llamó, en ese centro se llama el núcleo, ¿cierto? Del átomo, así como en la célula también. En ese núcleo atómico hay partículas positivas. Y entonces se identifica
que las partículas positivas no se ubican así, ¿cierto? En cualquier lado del átomo, sino que se ubican es en el centro de ese átomo, ¿cierto? En ese sentido se empieza a modelar o se empieza a identificar otro modelo más preciso, más cercano a la realidad de lo que es el átomo. ¿Listo? Conclusión, que las partículas positivas, según Rutherford, se ubican en el núcleo. Entonces ya hay una figura nuclear, una figura de núcleo del átomo, ¿listo? Y que los electrones, bueno, mire, ya se puede identificar que los electrones están por ahí volando, ¿cierto? Pero orbitando, se diría. Y que se parece mucho, es casi como un sistema solar. Nos recuerda eso, miren, los planetas alrededor de algo. En este caso, en el Sol, en este caso, ese núcleo que finalmente desde ahí también genera fuerza de gravedad, ¿cierto? Así como el Sol genera fuerza de gravedad en los planetas, que si el Sol no existiera, tardaría 8 minutos en desaparecer la Tierra, ¿cierto? De salirse de órbita, en desaparecer. Así como el Sol ejerce gravedad en los planetas, el núcleo atómico ejerce gravedad en los electrones, en este caso, que son los verdes. Seguimos avanzando y entonces por aquí se identifica, espera un momento, que en el núcleo no solo hay partículas positivas, ¿cierto? También hay partículas neutras, se logra identificar esas partículas neutras. Finalmente esto es porque la cantidad digamos, de carga positiva, en este caso en los rojos, que es el protón, la cantidad de carga positiva en el protón o la cantidad de carga da digamos que un giro hacia el lado positivo, la cantidad de carga en el electrón da un giro hacia el lado negativo y la cantidad de carga de esta otra partícula que se descubrió, pues tiene la misma cantidad de partículas positivas, de cargas positivas que negativas, en ese sentido es neutro, ¿cierto? Se neutralizó. Eh, no funciona tan así, nos decía de pronto alguien como, venga, de pronto si el jugo quedó muy dulce, entonces le echamos sal, ¿cierto? Para neutralizar el sabor. Pues no, no funciona más así. En ese sentido, para neutralizar más el sabor dulce del jugo, tendríamos que agregar un poco más de agua, ¿cierto? Es más eso. En ese sentido, las cargas eran eh, iguales y se denominó, no es que el neutrón no tenga carga, es que tiene cargas iguales, se denominó neutrón, de hecho la palabra neutro, ¿cierto? Neutrón. Al positivo que estaba en el centro le dijeron el protón y al que estaba orbitando alrededor como un planeta le dijeron electrón. ¿Y qué es electrón? Gira en órbitas, el nombre de órbitas pues viene del conocimiento de la astronomía de las órbitas planetarias, entonces que el electrón gira en órbita alrededor del núcleo, ¿listo? Y en ese sentido ya conocimos eh, como tal las partículas subatómicas llamadas neutrón, protón y electrón, que se ubican, ¿quiénes se ubican en el núcleo? Protón y neutrón. ¿Quiénes están orbitando alrededor? Electrones. No se nos puede olvidar. Cuando uno conecta un electrodoméstico o algún aparato que necesita electricidad para funcionar, lo que fluye, ¿qué es? Les pregunto, ¿qué fluye? ¿Los neutrones, los protones o los electrones? Carlos dice protones y neutrones. ¿Quién más? ¿O qué creen ustedes? ¿Qué fluye de esos tres? Cuando usted va y conecta o cuando usted enciende el bombillo, ¿cierto? Aquí Karen dice electrones. Entonces sí, Karen tiene razón. Lo que fluye son los electrones, son partículas negativas. Lo que se mueve son los negativos. ¿Hacia dónde? Hacia los positivos. Entonces cuando usted conecta porque tiene dos patas el ¿qué? El enchufe, porque por uno entran electrones y por otro salen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que genera esa atracción finalmente? Pues una recepción de algo positivo, ¿cierto? Entonces, cargas negativas se atraen, acuérdense de eso. ¿Y qué fluye? Los electrones. Negativo va, mire, hagan de cuenta, eh, aquí este es el bombillo. Pasan las cargas negativas, encienden el bombillo y siguen derecho a buscar lo positivo que va por allá también a la pared. ¿Listo? Entonces sale de la pared porque el bombillo pues finalmente también tiene conexión digamos que a alguna central eléctrica y de la casa, o de la estructura de la casa.
sale de la pared, llega al bombillo, lo enciende y se va. Entonces ya cuando usted apaga la luz, pues se corta ese flujo de electrones. Es eso. Muy bien, seguimos. Aquí ya entonces hay un modelo un poco más avanzado y se dice, ya en 1913, se dice que los electrones están ahí orbitando alrededor de este núcleo donde están los protones y los neutrones, y esos electrones tienen esa capacidad de irse a una órbita hacia arriba o una órbita hacia abajo. Tienen esa capacidad, es como si la Tierra fuera y se ubicara donde está Marte y después se ubicara más atrás otra vez, ¿cierto? Donde está, por ejemplo, Júpiter. Es un ejemplo que los electrones tienen esa capacidad, miren, entonces los que se mueven pues finalmente son, ¿quiénes? Los electrones y quedan entonces, queda ahí entonces descrito. Cuando se mueven o adquieren energía o sueltan energía, adquieren o sueltan energía. Esa es la capacidad de que cuando un electrón se mueve de una órbita a otra o adquiere o suelta energía, ¿listo? Básicamente es eso. Y esto ya es un modelo que se denomina un poco cuántico, ¿cierto? Un modelo cuántico del átomo. Muy bien. Ya después de esto, Schrödinger plantea pues que los electrones también tienen, digamos, que una fluctuación, ¿cierto? No es que en toda la órbita del electrón vaya ahí, ¿cierto? Como un planeta, sino que, mire, se sale de su órbita, entra y sale de esa órbita, ¿cierto? Tiene ese movimiento senoidal, se dice, ¿cierto? Tiene ese movimiento casi que se puede decir como oscilante, sube y baja, sube y baja. Y aparte de eso, que de acuerdo a la cantidad de electrones que tenga ese átomo, entonces se mueve muy sencillo en un solo plano, ¿cierto? En un plano, nosotros somos planos 3D, ¿no? No solo somos, es decir, no solo vamos hacia adelante, en ese sentido, digamos, no solo podemos ver hacia adelante, sino también podemos ver hacia el lado derecho, pero también podemos mirar hacia arriba. En ese sentido, no solo podemos ver adelante y atrás, sino también podemos ver izquierda, derecha y arriba, abajo. Ahí están los tres planos que están pintados en el tablero o en la pantalla, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la cantidad de partículas, entonces se empieza a mover esos electrones. Entonces, ya con esto terminamos el día de hoy. Espero tengan un buen fin de semana y nos encontramos en otra sesión. Hasta luego.